Servir es una virtud. Servir es una virtud. Que es precisamente lo que estamos hablando. Entonces, cuando decimos servir es una virtud, es entender que el propósito de la vida es vivir. Recordemos siempre vivir, ¿cierto? Y bueno, yo vivo para servir. Entonces, primero con nosotros mismos y desde luego en contribuir al mejoramiento de la vida de las personas. Mira, por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿qué es el servicio? Hagan la pregunta en sus empresas o frente a los amigos, ¿qué es la excelencia en el servicio o qué es el servicio al cliente? Y normalmente la respuesta es suplir las necesidades de las personas. Pero mira las necesidades a dónde te lleva. ¿Necesariamente te lleva a la conexión del ser? No. Te puede llevar solamente al producto. Pero cuando nosotros lo llevamos a otro nivel, decimos, oiga, es que es colocar todos los recursos de una organización, una empresa o míos como ser para buscar también la felicidad de las personas. ¡Wow! Eso te eleva el propósito. Entonces, cuando hablamos de este propósito de servir como virtud, es sacar lo mejor de ti, ¿sí? Y a mí me encanta, por ejemplo, el estoicismo desde este punto de vista, porque ¿qué tengo yo de control? Y eso deberíamos aprenderlos también todo y fortalecerlos. Es como cuando abrimos una puerta, lo que está de la puerta hacia afuera, ¿tengo control? No. ¿Sí? Pero si la cierro, medianamente tengo control. Entonces, lo que a mí me pertenece, yo sí puedo mejorarlo. Entonces, cuando hablamos de la virtud es, ¿cómo puedes ser tu mejor ser para poder servir? Muy interesante, pues yo creo que todas las personas que están escuchando están emocionadas pues de escuchar toda esta información. Bueno, aquí eso es súper interesante. Eso es súper interesante lo que acabas de abrir. Renovación, confort, satisfacción y la negación, confusión. Eso es súper interesante. Hay que mira, ¿por qué es interesante y por qué es interesante que nos detengamos allí? Porque el cambio, retomemos Heráclito de Éfeso, el cambio es la única constante en el mundo, ¿sí? Y desde mi forma de verlo, el cambio es una invitación constante a que tú y yo tengamos una vida con significado. Muy fuerte, pero el tema es cómo cambio. Entonces, esa teoría de Klaas Jansen nos lleva a entender mejor el cambio. Veámoslo rápidamente, Anthony, y todos para que lo apliquemos. Primero, bueno, yo hice unas modificaciones ahí chéveres. Primero es entender que estoy en zona de complacencia. Miren que no dije zona de confort, porque la zona de confort, ¿a qué te lleva a sentir o a pensar? ¡Qué chévere! De relajo. Exacto, pero la complacencia, la zona de complacencia, tú puedes estar pasando trabajo y estar allí en complacencia. Y nos puede estar pasando en este momento. Entonces, mira que normalizamos, por ejemplo, la violencia. Y estamos en zona de complacencia, no en confort, porque la violencia no es agradable, pero nos conformamos con eso. Cuando llega el cambio, entonces tú estabas todo bajo tu óptica y perspectiva, estando bien o estando regular o mal. Pero cuando llega el cambio, eso te saca de ese escenario. Y de inmediato nosotros entramos en la negación. ¿Y la negación qué es? Es la explosión de la emoción. Mira que todo se relaciona con eso. Y la interpretación que es el sentimiento. Entonces, como me saca y me lleva a la negación, si yo no entiendo qué estoy sintiendo y pensando, o sea, emoción y sentimiento, me voy a quedar anclado. Y por eso, por ejemplo, un duelo de la pérdida de alguien puede demorar 10, 20 años, porque no confronto la emoción. Mira lo peligroso de esto y mucho menos el sentimiento. Entonces, me salgo por la tangente y como no lo confronto, no lo entiendo. Y como no lo entiendo, lo dejo guardado en el subconsciente, que es más del 95% de lo que pensamos. Con ello, entonces eso se queda allí guardado e inclusive me puede generar hasta enfermar porque lo somatizo. Pero si yo logro entender la emoción y el sentimiento y procesarlo, que debemos recordar para tocar ahorita ese punto, yo puedo entenderlo mejor. Y aquí viene algo extraordinario en el cuadrito que mostraste, la confusión. La confusión no es la del chino japonés Confucio, no, nada de eso. La confusión es empezar a entender algo. Y mírenlo, porque esto nos puede ayudar en diferentes escenarios de la vida. Confundirse es empezar a entender. Uno, ¿por qué se confunde? Porque tiene diferentes alternativas. Dime si no es hermoso. El problema es cuando no tengo más opciones.
La clave está en poder decidir y decir, esta es la alternativa que más me conviene. Utilicen teoría para descartar, ABC o el cuadrante de Eisenhower, que es espectacular. Y una vez yo tomo la decisión, paso al cuarto escenario y la renovación. Y la renovación es decir, oiga, y piénsenlo y verá. Digo, oiga, si no me hubiese pasado esto en la vida, no hubiese aprendido o no sería la persona que soy hoy en día. ¿Sí? Yo solamente le agrego un cuadro más a eso, o una habitación más, el aprendizaje. Porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Y si tú eres consciente con esa intermedia, en cada cosa que hagas, aprende algo adicional para que sigas evolucionando, que es parte de la tarea del ser humano.